Israel no había hecho nada para defenderse. Era casi que un juicio. El emperador Asuero había dado permiso a todo el mundo conocido para que pudiera atacar a Israel. ¿Y qué podían hacer? Sabían que era una batalla perdida. El gran imperio persa se extendía en Eurasia y el norte de África. ¿A dónde iban a huir? Sí, seguía siendo el imperio. Y en esa carta de exterminio de los judíos, recuérdense que habían sido traducidas a todos los idiomas y enviadas a todos los pueblos. A donde fueran los judíos, iban a encontrar un ejército que los iba a matar y les iba a quitar sus pertenencias. Asuero había firmado este decreto, es decir, aunque el ejército persa, el ejército del imperio, no iba a participar activamente de este genocidio, tampoco el ejército lo iba a impedir. Además, quien lo planificó y lo llevó a cabo fue Amán, el segundo hombre al mando. Estaba Asuero y estaba Amán. Él había planificado el genocidio. Solamente les quedaba orar y ayunar, y fue lo que hicieron. Orar y ayunar y esperar la voluntad de Dios. Sin embargo, por la providencia de Dios, Amán murió. ¿Verdad? Eso ya lo vimos también, fue muerto. Amán fue condenado a la pena de muerte por engañar al rey y por intento de genocidio. Sin embargo, el decreto que permitía a los enemigos de los judíos matarlos y robarles seguía vigente y no podía ser anulado. Pero Mardoqueo y Esther prepararon un decreto que permitiría a los judíos defenderse. Ahora entonces los roles están invertidos. Ahora Asuero ha aprobado la defensa de los judíos y Amán ya no es el segundo al mando. Ahora es Mardoqueo y Mardoqueo era judío. Y ahora también Esther está involucrada en el conflicto. Esther también era judía. Y aunque el ejército de Asuero tampoco intervendría, el hecho de que el rey, la reina y el vicemonarca están a favor de los judíos era algo significativo. Leamos el capítulo 9, versículo 1. En el mes duodécimo, que es el mes de Adar, a los 13 días del mismo mes, cuando debía ser ejecutado el mandamiento del rey y su decreto, el mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de ellos, sucedió lo contrario, porque los judíos se enseñorearon de los que los aborrecían. Permítanme un segundo. Dice acá que es el mes duodécimo, el mes de Adar, a los 13 días. ¿Qué fecha es esta? Llegó la fecha, que es el 7 de marzo del año 473 a.C. En este día el decreto por Amán, que echó suertes. Recuérdense que echó suertes para saber cómo los dioses deseaban que iban a matar a los judíos. Pero en este día también Dios había decretado y aprobado que los judíos iban a dar muerte a sus enemigos. Y así sucedió. Los judíos se enseñorearon de los que los aborrecían. Versículo 2. Los judíos se reunieron en sus ciudades, en todas las provincias del rey Asuero, para descargar su mano sobre los que habían procurado su mal. Y nadie los pudo resistir, porque el temor de ellos había caído sobre todos los pueblos. Y todos los príncipes de las provincias, los sátrapas, capitanes y oficiales del rey, apoyaban a los judíos, porque el temor de Mardoqueo había caído sobre ellos. Entonces, en lugar de esconderse, porque recuerden que era muy difícil que huyeran, en lugar de esconderse, ahora se reunieron para defenderse en las ciudades. Noten que los judíos no salieron al ataque. Los judíos tomaron una posición de esperar en las ciudades, pero nadie los pudo resistir porque el temor había caído sobre cada uno de los pueblos que estaba alrededor. Todos los funcionarios del rey los apoyaban. Estos pueden dividirse en 3 grupos. Los primeros que se mencionan son los príncipes de las provincias. Estos son los gobernadores de acuerdo con el libro de Esther, estos son los gobernadores de las 127 provincias. También dice que se reunieron los sátrapas, que gobernaban sobre 20 satrapías. Y los príncipes normales, digamos, estos son los gobernadores nativos de cada pueblo. Dentro de los pueblos nativos que había conquistado el imperio persa, tenían sus autoridades locales.
también ellos estaban con Mardoqueo y los judíos. Además, también los oficiales, dice, los oficiales que al parecer son estos que tenían la categoría de Mardoqueo. Dijimos que Mardoqueo se sentaba a la puerta del rey, no porque fuera un vagabundo, sino que los que se sentaban a la puerta del rey se sentaban a juzgar. Todos estos que funcionaban, estos funcionarios que estaban alrededor del rey, eran también los oficiales. Al parecer, entonces, tanto los sátrapas como los príncipes, como aquellos gobernadores, todos estaban a favor de los judíos. Y solo quiero hacer una nota histórica. Por si ustedes se dan a la tarea de investigar en los documentos históricos, satrapía y provincia son sinónimos. Algo así como los departamentos de nuestro país. Y no hay 127 provincias, o sea, no hay 127 satrapías. Nunca el imperio persa realmente pasó de 30. Y el libro de Daniel, si ustedes van al libro de Daniel, menciona 120 provincias. Y es que el nombre aquí que utiliza los autores es la palabra Medina, que bien puede significar provincia, pero que también se usa como algo diferente de satrapía. Es algo así como un municipio. Tal vez sería mejor pensar, como han sugerido algunos académicos, que significa unidades raciales. Tenemos un ejemplo, tomemos en cuenta la provincia de Judea. Nehemías 1:3 dice que es la provincia de Judea, pero realmente Judá no era una provincia, donde vivían los judíos que se fueron con Esdras, ¿verdad? Esther está en Susa, y hay judíos en todas las provincias, y también hay judíos con Esdras, seguramente, pero Zorobabel ya murió seguramente en este momento, pero con ellos habían ido a Judea. Y Judea no era una provincia, era parte de una provincia que se llamaba del otro lado del río, así se llamaba, del otro lado del río. Y se refería al río Éufrates. Entonces, no es que sea algo, una inexactitud histórica, simplemente se refiere a algo diferente. Entonces, se reunieron los jefes de las provincias, de las satrapías, los oficiales y los príncipes. Después de mi nota histórica, entonces sí, había muchos funcionarios que estaban a favor de los judíos. Y seguramente estaban a favor de los judíos porque Asuero había cambiado de bando en su nuevo decreto. Esther era judía y el segundo al mando, que era Mardoqueo, también era judío. ¿Quién quisiera estar entonces en contra de ellos? Por esa razón el temor había caído sobre los enemigos de los judíos. Eso es lo que dice a continuación, versículo 4 y 5. Pues Mardoqueo era grande en la casa del rey y su fama iba por todas las provincias. Mardoqueo iba engrandeciéndose más y más y asolaron los judíos a todos sus enemigos a filo de espada y con mortandad y destrucción e hicieron con sus enemigos como quisieron. Esa fama entonces se debía a su coraje y a su fortaleza. El capítulo anterior también nos agrega una razón diferente. Versículo 15 del capítulo anterior. Y salió Mardoqueo de delante del rey con vestido real azul y blanco y una corona de oro y un manto de lino y púrpura. Es que también era porque había salvado al rey del complot de los eunucos y había reemplazado a Amán como el segundo al mando en el imperio. Y recuérdense que esta nota que está haciendo aquí el autor de Esther era de conocimiento popular. Todos sabían que había salvado al rey, todos sabían que había reemplazado a Amán. Recuérdense que esta es la razón por la cual se escribe el libro de Esther, porque era algo conocido entre todos. Y lo importante aquí es el giro completo de la narración de Esther, sino decir que es el giro completo de la narración de la Biblia. Mardoqueo era judío, pero técnicamente no era judío. Recuérdense que el gentilicio judío viene de la tribu de Judá. Pero Mardoqueo técnicamente no era de la tribu de Judá, era de la tribu de Benjamín. Pero judío se le decía a los de las tribus que habían sobrevivido a Babilonia. Entonces Mardoqueo era de la tribu de Benjamín y específicamente era descendiente de un tal Cis. Hubo otro descendiente de Cis que también fue famoso, y eso ya lo hablamos también, que era Saúl, más precisamente el rey Saúl, el primer rey de Israel. El rey Saúl también fue una pieza importante durante la lucha contra los enemigos de Israel, pero hubo una ocasión donde Saúl falló y por esa razón Saúl fue desechado por Dios. Acompáñenme a 1 Samuel
capítulo 15. Y les pido que me acompañen porque vamos a tener una lectura larga. Primero de Samuel 15 dice: Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: Yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnas. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim, 200,000 de a pie, y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los ceneos: Idos, preparaos, apartaos, perdón, idos, apartaos y salid de entre los de Amalec, porque no os destruya juntamente con ellos. Porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto, y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalec. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Avila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: Me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel, y aquí se levantó un monumento, y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: Bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo: Pues, ¿qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que oigo con mis oídos? Y Saúl respondió: De Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Y entonces dijo Samuel a Saúl: Déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió: Di. Y dijo Samuel: Aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey de Israel, sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo: Ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que, vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: Antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezcan a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Amén. El hombre que había puesto a Israel entre la espada y la pared fue un amalecita. Del rey que sobrevivió, este Agag, Amán era su descendiente.
Esto lo dice Esther capítulo 3 versículo 1 y otros pasajes del libro de Esther. Dios había determinado ya un juicio contra los amalecitas, es decir, los descendientes de Amalek. Pero Saúl desobedeció y dejó vivo al rey Agag. Los agagueos amalecitas también habían sido conquistados por los persas, pero uno de ellos, Amán, fue el yugo de Israel con este decreto. La desobediencia de Saúl tenía repercusiones a través de la historia. El que dejó vivo por su descendencia ahora tendría un descendiente que estaría en contra de los judíos. Pero por la valentía de Mardoqueo, también benjamita, como Saúl, y también descendiente de Cis, Dios traería un juicio final contra los amalecitas. Y este sermón se llama Profecía contra Amalek. Este hijo de Cis no falló. El hijo de Cis, que fue rey sobre todo Israel, desobedeció a Dios y fue desechado. Pero este otro descendiente de Cis buscó el bien de su pueblo y fue exaltado. Porque aunque Mardoqueo no era rey, sí tenía una posición preeminente en el gobierno. Podría pensarse que Saúl tenía razones para hacer un juicio completo. Saúl era rey, él no tenía que pedirle permiso a nadie. Tenía la autoridad máxima para ejercer justicia. Ya tenía la orden de Dios. El profeta Samuel ya se lo había dicho. Pero Mardoqueo no era rey. Mardoqueo tuvo una situación completamente diferente. Él tenía que arriesgar su vida junto con Esther para salvar a su pueblo. Y ahora en la posición de súbdito, el primero del rey, pero no era rey, tenía que vencer los enemigos de su pueblo, otra vez los amalecitas y otros más pueblos. La historia bíblica, no solamente la historia de Esther se revierte, sino la historia bíblica se revierte. Un principal benjamita, hijo de Cis, falló contra los amalecitas, pero un segundo benjamita y también descendiente de Cis terminó el juicio contra los amalecitas. Regresemos a Esther capítulo 9, versículo 6. En Susa, capital del reino, mataron y destruyeron los judíos a 500 hombres. Mataron entonces a Parsandata, Dalfón, Aspata, Orata, Adalía, Aridata, Parmasta, Arisai, Aridai y Baisata, 10 hijos de Amán, hijo de Amedata, enemigo de los judíos, pero no tocaron sus bienes. Aquí en el texto los enemigos de Israel son encabezados principalmente por los hijos de Amán, es decir, que también eran amalecitas, agagueos, hijos de Amalek, hijos de Agag, los enemigos de Israel. Entonces podemos inferir que los 10 hijos de Amán eran parte de los enemigos de los judíos. El decreto ya estaba revertido. Ellos bien pudieron haber hecho como los demás y decir, ya no vamos a atacar a Israel, pero ellos se mantuvieron como sus enemigos. Estos eran adultos, no eran niños, eran hombres grandes. También podemos inferir que Agag tuvo más descendientes, el rey Agag tuvo más descendientes, del cual Amán solo era uno. Y seguramente los demás familiares de Amán también eran parte de los pueblos que estaban contra los judíos. Y así como los judíos después de su exterminio, los amalecitas también serían un pueblo numeroso. Si Amán era enemigo de los judíos, también seguramente los demás agagueos. Ahora tenían más razones para odiar a los judíos, puesto que habían matado a su hombre más importante, a Amán. En Susa, la capital del reino, dice que mataron a 500 hombres. Y hay una nota interesante que se repite, dice, pero no tocaron sus bienes. Yo estoy convencido que tanto Mardoqueo como los demás judíos conocían la historia de Israel y de Amalek, la historia de Saúl, de cómo fue despreciado, cómo fue desechado, de los conflictos históricos que habían tenido. De esa cuenta es que el autor de Esther dice Amán agageo, o sea, le tenían el rastro a Amán. Ahora para los judíos era conocido que había todavía más amalecitas agagueos. Ellos sabían la historia de cómo Saúl había desobedecido. Recordemos que Saúl no solo pecó en no matar a todos los amalecitas,
sino que también pecó porque Dios le dijo que destruyera absolutamente todas las posesiones del pueblo de Amalek. Regresemos a 1 Samuel 15. Dice el versículo 3, ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Versículo 9, y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Versículo 13. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo, pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que oigo con mis oídos. Y Saúl respondió, de Amalek los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Versículo 19. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas y las primicias del anatema para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo, ¿no se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Amén. Pero también entonces Israel del tiempo de Mardoqueo era un Israel diferente que el tiempo de Saúl. Dice el versículo 8 de nuestro texto principal que los judíos no tomaron absolutamente nada. No había realmente un mandamiento, pero los israelitas, no había un mandamiento de parte de Asuero que lo prohibiera, pero los israelitas para empezar no tenían motivaciones para tomar las posesiones que no eran suyas. Ellos solo se estaban defendiendo. No eran ellos quienes estaban atacando. Y en segundo lugar, porque seguramente recordaban la forma en que el rey Saúl alguna vez cayó de la gracia de Dios por haberlo desobedecido. Si el juicio contra Amalek iba a ser completo y correcto, no debían pecar como sus antepasados pecaron de avaros. Versículo 11 al 13 de Esther 9. El mismo día se le dio cuenta al rey acerca del número de los muertos en Susa, residencia real, y dijo el rey a la reina Esther, en Susa, capital del reino, los judíos han matado a 500 hombres y a 10 hijos de Amán. ¿Qué habrán hecho en las demás provincias del rey? ¿Cuál es tu petición? Y te será concedida. ¿O qué más es tu demanda? Y será hecha. Y respondió Esther, si place al rey, concédase también mañana a los judíos en Susa que haga conforme a la ley de hoy y que cuelguen en la horca a los 10 hijos de Amán. A la luz de una lectura simplista, parece que Esther se ensaña sobre sus enemigos al no estar satisfecha con la muerte de estos, sino que ahora los quiere colgar. Pero esto no solamente era parte de la justicia persa. Un delincuente podría ser juzgado y muerto y ya. Pero el colgar a una persona era destinado especialmente para aquellos que habían cometido delitos contra la sociedad, para disuadir a otros de no tener las mismas intenciones. Entonces, Esther lo que hace es pedir el mismo castigo a estos hombres que el que tuvo Amán por intento de genocidio. Si había un delito que mereciera la condena, era el que cometieron ellos. Si alguien debía ser colgado alguna vez en el imperio persa, era Amán y sus hijos, por el intento de genocidio. Esther le dice al rey, si le place que se haga conforme a la ley de hoy. Al final de cuentas, Esther solo sugiere que se continúe con el proceso judicial.
Finalmente fue el rey quien aprobó que la ley se cumpliera también en los hijos de Amán. De modo que hubiera sido incorrecto que Asuero no lo hubiera hecho, porque era parte de la ley, de la legislación, para disuadir a los enemigos del imperio. Versículo 14 y 15. Y mandó el rey que se hiciese así, se dio la orden en Susa y colgaron a los 10 hijos de Amán. Y los judíos que estaban en Susa se juntaron también el 14 del mes de Adar y mataron en Susa a 300 hombres, pero no tocaron sus bienes. Hubo un segundo ataque de los judíos. El primero, al principio del capítulo, se nos dice que fue en el día 13 del mes 12º. Esa fue la primera batalla, pero este texto nos dice que se continuó el día 14, al día siguiente. Y parece que habla del día 13 y el día 14 en términos persas. Bueno, es en términos persas realmente. El día, como lo conocemos hoy y como lo conocían los persas también, un día era en la mañana, empezaba en la mañana y terminaba en la noche. Pero para los judíos, un día comenzaba a las 6 de la tarde y terminaba a las 5:59 del próximo día. Ese era un día para ellos. Entonces parece que para los judíos, la primera batalla del día 13 era la primera parte del día y la que continuó el día 14 era la continuación de la batalla de ese mismo día. Lo sustancial fue que se reitera que en ningún momento se tomaron las posesiones de los amalecitas agagueos, ni de ninguno de los pueblos. Finalmente se cumplió la promesa. El hecho de que Mardoqueo y antes de él el rey Saúl tuvieran estas batallas era el cumplimiento de una profecía. Si Mardoqueo y Saúl tuvieron estas batallas contra los amalecitas, era porque hubo una profecía anteriormente. Por eso el sermón se llama Profecía contra Amalec. Regresando a 1 Samuel 15, acompáñenme otra vez, versículos 1 al 3. Primero de Samuel 15. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún a los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Esta profecía, este juicio que tenía que hacer Saúl fue debido a lo que hizo en tiempos cuando subían de Egipto. Esta profecía fue dada cientos de años antes del rey Saúl, porque fue un enemigo, Amalec fue un enemigo de Israel cuando salió de Egipto. Acompáñeme ahora a Éxodo capítulo 17. Éxodo 17, versículo 8. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo: por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Pero vendría una profecía más de parte de un hombre que se llamaba
Balaam. No sé si recuerdan a Balaam. Balaam es el de la historia del burro que habla. Un rey, más o menos, un rey que se llamaba Balac, quería que Balaam maldijera a Israel cuando venían también de Egipto. Pero Dios le prohibió a Balaam maldecir a Israel. Sin embargo, después de estas cosas, Balaam recibe una profecía, dentro de la cual se encuentra una profecía contra Amalek. Acompáñeme a Números 24. Perdón, en Números 31. Se me cruzaron un poco las citas. Este es el 24, perdón. Capítulo 24, versículo 20. Números 24, versículo 20. Y viendo a Amalek, y viendo Balaam a Amalek, tomó su parábola, tomó su profecía y dijo: Amalek, cabeza de naciones, mas al fin perecerá para siempre. Y viendo al ceneo, tomó su parábola y dijo: fuerte es tu habitación, pon en la peña tu nido. Eso es lo que hace Saúl, ¿verdad? Separar a Amalek Amalek de los ceneos para juzgar solo a Amalek. Y después Mardoqueo viene y juzga a Amalek. Este conflicto entre Israel y Amalek trascendió las épocas. Varios hombres profetizaron acerca de este evento: Moisés, Balaam y Samuel, para finalmente, después de mucho tiempo, Mardoqueo, Esther y los judíos terminarían aplicando el juicio. En el texto vemos una lección importante. Las profecías de Dios se cumplen sí o sí. El profeta Habacuc tiene una lección importante. Habacuc vivió en el tiempo donde Babilonia los empieza a conquistar y después se los llevan y terminan en Persia, ¿no? Pero él está viendo cómo los babilonios están llegando y está urgido. Habacuc está urgido para que Dios condenara a los babilonios. Acompáñeme a Habacuc 2. Dice el versículo 3. Le dice Dios a Habacuc: aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Todos los hombres deberíamos tomar nota del juicio de Dios a las naciones en el Antiguo Testamento. La profecía sin duda vendrá, pero solo el hombre que se refugia en el Dios verdadero es el que sobrevivirá al juicio. Para nosotros el asunto es un poco más concreto, porque ya tenemos más detalles acerca del juicio, pero también tenemos más detalles acerca de la salvación. El juicio vendrá no solamente contra Amalek, sino contra todos los enemigos de Dios. En ese entonces, para el tiempo de Mardoqueo, el juicio no solamente era contra los amalecitas, sino contra cualquiera que se uniera contra los amalecitas agagueos para matar a los judíos. No era realmente contra los enemigos tampoco de Israel, es contra los enemigos de Dios. Porque como Dios le dijo a Samuel: no te han desechado a ti, me desecharon a mí.
Estas naciones no han hecho la guerra contra Israel, hicieron la guerra contra Dios. Todos los hombres, en algún sentido, hemos hecho la guerra contra Dios, contra el Dios verdadero. Pero en una persona, Dios nos ha dado salvación a todas las naciones que una vez fuimos enemigos de Él. ¿Qué dice Pedro? Segunda de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios retarda su juicio, no porque sea de perezoso o desobligado, no porque sea un juez perezoso o desobligado, sino que aplaza su juicio porque tiene amor. No es alguien que aplaza la tarea que debe hacer, no retarda su juicio, sino que Él tiene una promesa. Y la promesa es que los hombres podamos ser salvos. Esa promesa se adquiere en la medida que los hombres procedemos al arrepentimiento. Entonces, para nosotros, el juicio de Dios venidero no es un castigo, es una promesa. Porque recibiremos a Cristo, no como juez, sino como nuestro Dios. El Dios, el mismo Dios que cuidaba a Israel, ahora nos cuida a nosotros. Amán no lo entendió. El villano de la historia de Esther no lo entendió, ni lo entendieron sus hijos. Pero muchos hombres que seguramente habían sido también amalecitas agagueos, sí lo entendieron. Esther 8, versículo 17, nos lo dice, un capítulo antes de Esther 9, dice, versículo 17, y en cada provincia, en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey, los judíos tuvieron alegría y gozo, banquete y día de placer, y muchos de entre los pueblos de la tierra se hacían judíos, porque el temor de los judíos habían caído sobre ellos. Ya no eran pueblos enemigos, cambiaron su nacionalidad y se convirtieron en judíos. Hoy muchos no se hacen judíos porque la salvación estaba en ese lugar, pero ahora la salvación se ha hecho hombre a través de la persona de Jesucristo. El profeta Balaam, que profetizó de la destrucción de Amalek, es el mismo que profetiza en el versículo 17 de Números 24, que este hombre que se levantará de entre los judíos será una persona a quien le llama la estrella de Jacob. Al final de cuentas, no se trataba de unirse a los judíos, de hacerse judío, sino unirse a la estrella que saldría de los judíos. Según la profecía de la estrella, también es una profecía de un cetro, es decir, de un rey. Esta estrella es mucho más que el rey Saúl y mucho más que el gobernador Mardoqueo. Es mucho más que Israel y mucho más que Judá. Es una estrella que es el rey del mundo que ofrece misericordia. Es decir, que el mundo está en guerra, tiene un decreto de guerra contra Dios y Dios da a su Hijo como su representante, no para aplicarles un juicio, sino para que se vuelvan al pueblo de Dios, porque Dios no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es misericordioso, enviando un decreto de salvación para que los hombres procedamos al arrepentimiento y seamos parte de su pueblo y librados de la muerte. La profecía tardará. Hay profecías que se tienen que cumplir todavía antes que venga el fin del mundo. Tardará aún por un tiempo, pero se apresura hacia el fin. No mentirá. Aunque tardare, espérenlo, dice Habacuc, porque sin duda vendrá. He aquí el alma que no es recta se enorgullece, pero el justo por la fe vivirá. Oremos, hermanos. Señor, esperamos en ti las promesas para que podamos también recibir el juicio con alegría, porque no seremos ya más condenados y dejaremos este mundo, sino recibiremos a tu Hijo como parte de su familia. Te pido, Señor, que cada uno de nosotros tenga presente el juicio venidero, que aunque a la luz del libro de Esther tardó muchos siglos, ciertamente llegó. Y todos los amalecitas, Señor, que estaban en contra de Judá fueron destruidos. Pero los que tuvieron un corazón tierno fueron salvados. Así también, Señor, te pido para con nosotros que seamos hallados
como parte del pueblo de Dios, no haciéndonos judíos, sino haciéndonos cristianos, depositando nuestra fe en el único Salvador que salva a todos los hombres en el mundo, a todos los enemigos de Dios. Te pido, Señor, que puedas poner en nosotros ese sentido de urgencia de volvernos a ti constantemente. Y ese mismo sentido de urgencia para predicarle a los hombres, porque el juicio, aunque parece no venir, ciertamente vendrá. El alma que no cree se enorgullece, pero nosotros los justos descansamos en ti y viviremos en ti. Ayúdanos, Señor, a llevar ese decreto de salvación al mundo, como aquellos enemigos, Señor, que pueden ser hechos parte de su pueblo. En el nombre de Cristo Jesús lo oramos. Amén.